Bienvenidos a Un Té con Empty. Mi nombre es María Teresa, soy su host y hoy vamos a estar hablando de algo un poco diferente. Voy a estar hablando de mi experiencia en el doctorado de psicología clínica. Voy a estar hablando de las cosas que me sorprendieron, del proceso, de qué haría diferente si lo fuera a hacer hoy. Así que estoy súper emocionada. Yo me recuerdo cuando yo empecé este proceso, yo veía muchos videos en YouTube y era súper confusing y es confusing, es mucha información, es mucho como logística, em, pero para mí ha sido una decisión que a mí yo aprecio mucho, estoy muy feliz que tomé esta ruta, así que espero poder contestarle las preguntas lo más fácil posible. Hoy vamos a hablar del proceso de solicitud, qué deberías de considerar antes de commit a el doctorado, cosas que me sorprendieron estando en el doctorado, cómo funciona un PsyD, específicamente mi programa, porque todos son un poquitito diferentes, y algunas preguntas que me dejaron en Instagram y en TikTok para contestarlas. So, vamos a empezar. El proceso de solicitud. Yo me recuerdo que fue bastante fácil. Yo tomé el GRE, lo hice mucho tiempo antes porque sabía que quería hacer algún tipo de grad program. Em, esa parte es como horrible, pero whatever, you have to do it. Em, yo me recuerdo que habían dos preguntas que para mi programa fueron muy interesantes. Para todos los programas está el statement essay, que básicamente no te dan mucho, simplemente tienes que hacer como un ensayo. Yo hablé en ese ensayo sobre mi experiencia en el hotline. Yo hice un voluntariado por 2 años cuando yo estaba en la universidad en un crisis hotline y amé. Fue la razón por la cual yo al final decidí hacer el doctorado en psicología clínica porque yo amé esa experiencia, amaba estar en el teléfono con las personas, fue una experiencia muy bonita, recibimos un entrenamiento muy bueno y honestamente cuando yo pensaba en mi vida y quería hacer como que cada día, yo quería sentarme con alguien. Like, eso es lo que quería hacer. Entonces yo hablé de mi experiencia, hablé de diferentes experiencias que tuve ahí y cómo me impactaron, cómo me hicieron crecer, cómo me sentía después de salir. Hablé un poquito de cómo mis papás me criaron. Así que tú me pusiera personal de por qué quieres esta carrera. Pero estoy segura que si has hecho research online, te han dicho esto. No lo hagas un trauma dump. Yo creo que mucha gente hace eso y creo que está bien, pero no lo puedes hacer como que esta es mi experiencia de vida y todo lo que pasé y ya. Añádele las enseñanzas, añádele cómo has crecido, añádele cómo has podido sobrepasar eso. No queremos solo decir esto es todo lo que yo he pasado y por eso me merezco o se supone que esté aquí. Porque lo que queremos ver, obviamente, es que eres una persona, pero que puedes aprender de esas experiencias. So, yo personalmente no decidí de hablar nada de mis own like mental health struggles. Honestamente, obviamente son parte de la razón por la cual estoy aquí. Yo no creo que nadie toma esta ruta si no ha tenido alguna experiencia con terapeutas, con psicólogos, con su propio mental health. Pero en mi experiencia, de las cosas que yo más tenía claras fue esa experiencia del hotline. Esa experiencia del hotline, cuando yo pienso ahí, yo digo, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer para siempre. Yo no estudié psicología, ni hice un minor en psicología en mi undergrad. Así que tener ese hotline experience me ayudó un montón. Me imagino que me preguntarían, pues, entonces, ¿cómo pudiste solicitar un doctorado si ni estudiaste psicología? Yo iba a estudiar psicología, iba a hacer un minor en psicología y no lo hice porque me quedaba una clase que era como de estadística y yo dije, nada, no vale la pena, like, no, en verdad no me importa. So, cuando tú vas a solicitar al doctorado, tienes ciertos requisitos en términos de clases de psicología que tienes que coger, pero yo la había cogido porque yo iba a hacer un minor. So, definitivamente yo creo que necesitas 4 clases. So, no te estreses si no estudiaste psicología, porque mucha gente en mi programa no estudió psicología y, anyways, estaban ahí. Y muchos no tenían ni una maestría. Yo no tenía una maestría. El otro ensayo, esto fue específicamente para mi programa, pero me pareció muy interesante. Tenía que escribir un ensayo hablando de una relación
que tenía conflicting emotions o me sentía como medio confundida con esa relación. Y ese ensayo fue súper difícil de escribir para mí porque me hizo pensar mucho en por qué estoy teniendo dificultades con esta persona y por qué se me hace muy difícil entender a esta persona. Y eso fue lo que para mí fue muy interesante de que el programa te pida ese tipo de ensayo porque me hizo pensar mucho. Y lo que yo haría, mismo advice, quieren ver que puedas coger lecciones, que puedas pensar. La idea en estos programas no están buscando a personas perfectas, están buscando personas que pueden pensar, que pueden analizar, que pueden ver como todos los lados. Si solo hablas de una persona, ay, esta persona era súper complicada, y ya, ay, tienes que show más análisis de por qué esta persona es complicada y vas a estar trabajando como futuro psicólogo con muchas personas complicadas. Entonces no puedes decir, ah, esta persona simplemente es complicada, porque hay mucho más que eso. Así que para mí eso fue un ensayo que se me hizo súper difícil de escribir, pero todavía hasta pienso en eso y todo el mundo de mi programa hablamos de ese ensayo. Como que, ¿quién fue quien tú escogiste para escribir ese ensayo? Porque fue un ensayo muy interesante, honestamente. So, mi advice en términos del proceso de solicitud, enseña tu personalidad. Enseña tu personalidad y ten tu norte. Yo tuve que hacer un interview para mi programa y me recuerdo que me fue súper bien. La verdad es que la pasé súper bien. Fue un proceso bastante, yo no sé, yo me divertí. Pero creo que la pasé bien porque me permití solo enseñar mi personalidad. Te quieren conocer. Yo me recuerdo para el hotline, nosotros hacíamos interviews para las personas, para que vengan a hacer voluntariado. Y me recuerdo que habían algunos interviews que yo sentía que tenía que hacer otro interview porque la persona no enseñó su personalidad, no nos dio mucho. So, be an open book. Don't trauma dump, of course, again. Pero enseña tu personalidad, like, te quieren conocer realmente. So, vamos a la parte de antes de hacer el commitment. Primero tienes que entender cuán grande es el commitment y saber qué es lo que quieres, cuál es tu norte. Yo personalmente, yo sabía que yo quería hacer terapia, yo sabía que hacer evaluaciones no me iba a interesar y, in fact, no me interesó. Yo sabía que yo quería trabajar por mi cuenta. Eso yo lo tenía bastante claro antes de solicitar. Así que para mí hacía sentido de que haga un doctorado porque both clinically y económicamente, ¿verdad? Porque yo sé que yo quiero hacer mi práctica privada, entonces económicamente yo creo que vale la pena invertir mi tiempo y mi dinero porque voy a hacer mi propia práctica. Algún día haré otro episodio en como 2 o 3 años a ver si me siento así en el futuro. Yo creo que es muy importante que sepas exactamente lo que quieres. No tienes que saber la población que quieres ir ni nada así. Yo creo que tienes que ser muy abierta durante tu experiencia para ver porque tus intereses pueden cambiar mucho. Pero yo sí, cuando me imagino, y en ese momento también me imaginaba, yo a los 60 años hasta me imagino yo retirada trabajando part-time como terapeuta. Like, eso lo tengo bastante claro y puede cambiar, claro que puede cambiar. 100% puede cambiar. Me imagino tomando breaks, me imagino regresando, pero lo veo algo como bastante long term, que yo sé que me voy a disfrutar por mucho tiempo. So, yo lo tenía bien claro de que yo quería hacer mi práctica privada. However, antes de solicitar, yo hablé con mucha gente. Yo hablé con psicólogos que tenían PhD, hablé con psicólogos que tenían PsyD y hablé con terapeutas que tenían su maestría. Y todos me dijeron su perspectiva. Y yo al final decidí hacer un doctorado porque una persona bastante cercana a mí me dijo a un doctorado. Ella es psicóloga y ella pensaba que eso era lo mejor para mí. Yo le conté a mi papá dijo, yo estoy súper de acuerdo. Así que yo confié mucho en las otras personas y el advice que me estaban dando porque me conocen bien, ¿ok? However, yo sí siento que vale la pena, yo sí siento que vale la pena que hables con mucha gente porque no hay una mejor opción. Simplemente hay una mejor opción para ti y tú tienes que conocer qué es lo que
lo que es mejor para ti. Tienes que entender que el PsyD va a requerir que tú hagas más terapia. Simplemente para que sepas eso. Mi programa para graduarme me requiere tener 500 horas de terapia y 100 horas de evaluaciones. ¿Ok? So, si tú quieres hacer más evaluaciones, lo puedes hacer un montón, pero tienes que hacer 500 horas de terapia. Yo, y esto antes de ir a internship, voy a hablar un poquito de eso. Yo miré mis horas, yo tengo 1500 horas de terapia ahora mismo y tengo 100 horas de evaluaciones. So, claramente, a mí no me gusta hacer evaluaciones, hice lo mínimo y dije chaucito y amo hacer terapia y voy a hacer terapia hasta hopefully forever. Yo creo que lo más importante es que puedas actually entender las otras opciones que tienes. So, como dije, yo lo que hice antes de solicitar fue hablar con un montón de personas. En un punto yo quería hacer la maestría. Yo dije, voy a hacer la maestría, ¿por qué voy a hacerlo tan largo? Pero al hablar con las diferentes personas me di cuenta, o lo que ellos me dijeron, es que hacer el doctorado me iba a abrir las puertas mucho más. However, yo creo que es bien importante saber lo que tú quieres y lo que el programa te ofrece. Porque si tú sabes que tú nunca quieres abrir una clínica y que quieres trabajar quizás en community mental health, quizás hacer un doctorado no es lo mejor, no es la mejor opción, quizás no vale la pena económicamente. Tienes que hablar con una persona que esté en ese ambiente y ver. Y no te quiero poner presión para que sepas exactamente qué quieres hacer, porque yo no sabía. Pero parte de hablar con la gente es entender, ¿verdad? Yo hablaba con alguien y en ese momento yo también estaba hablando con diferentes industrias. Yo estaba explorando mucho qué yo quería hacer con mi vida. Yo hablaba con alguien y algunas industrias la gente se veía bien triste. Y yo dije, ok, yo no quiero hacer eso. Si hablé con 3 personas y todos están súper malhumorados. Después hablaba con unos psicólogos y estaban súper felices. Y yo, ay, yo quiero eso un poquito más, ¿verdad? Así que hablar con la gente también te va a dar perspectiva de lo que quieres hacer y qué estilo de vida quieres. Yo creo que muchas veces las personas que entran a psicología hablan mucho de la importancia de ser buenos psicólogos y de expandir los servicios psicológicos y yo creo que eso es súper importante, 100%. Pero no le quita a que también es súper importante pensar en qué tipo de vida tú quieres. Tú te tienes, en esta industria, tú te tienes que cuidar mucho. Esa es la verdad. Y creo que hay mucho burnout hoy en día de psicólogos y de terapeutas que quieren salvar el mundo y obviamente no pueden y le pagan horrible y están súper overworked. So, yo sí pensaría qué estilo de vida tú quieres y que está bien querer un buen estilo de vida. Like, vivimos en un sistema que eso es parte de, tienes que pensar en eso, es tu carrera, no es algo que haces como por diversión. Maybe ahora lo haces por diversión con tus amistades, pero en 5 o 6 años lo vas a estar haciendo em, para ganarte la vida. Así que vale la pena preguntarte qué tipo de vida quieres tener. Y que lo que yo tengo entendido, hay muchas formas de hacer dinero en esta industria. Pero una de las formas clásicas es teniendo tu práctica privada. Si tú sabes que eso te da mucho miedo o simplemente es lo que no quisieras hacer nunca, pues hazte la pregunta de si vale la pena, qué es lo que quieres hacer. ¿Por qué digo esto? Porque aunque vayas a trabajar en una práctica privada debajo de alguien, te van a pagar mucho menos, mucho menos. Y normalmente la gente se va de los group practices para hacer su práctica privada porque hacen más dinero ellos solos. Así que, y eso lo he visto en muchos lugares que he trabajado. Eventualmente la gente sí se va porque la diferencia en cuánto dinero hacen, según lo que tengo entendido, es mucho. Obviamente están las 3 opciones, que es maestría, PhDs y PsyDs. Los doctorados obviamente van a tener un entrenamiento más largo, más extenso, lo más seguro, mejor. Pero no significa que no puedes ser un buen terapeuta con una maestría nada más. Vamos a cosas que hubiera querido saber o que me sorprendieron del programa. Yo no sé por qué.
yo pensaba que el programa iba a ser bien fácil. Yo pensaba que yo iba a tener mucho tiempo y que iba a estar muchas horas en la biblioteca leyendo, escribiendo ensayos y eso no fue el caso para nada. Las clases para mí fue la parte más fácil. Para mí la parte más difícil fue el hecho de que estamos súper overworked y tú estás aprendiendo tanto, pero tanto de tu vida personal. Para mí esa fue la parte más difícil, que estás trabajando como 40 horas a la semana en clases o con clientes y fuera de esas horas pues te toca hacer todo lo demás, como los ensayos, estudiar para los exámenes, la parte de estudiar, los notes, todas estas cosas. Así que terminé haciendo un montón de tiempo. Y por eso es que las clases a veces no eran ni tan difícil, porque tú en verdad no tienes mucho tiempo. Y para mí, aunque esa no era ni la prioridad. O sea, si yo tengo un cliente mañana que está pasando por algo y quiero aprender más de eso, yo voy a pasar más tiempo trabajando en leyendo cosas de su condición o lo que sea, que trabajando en mi ensayo, que no me importa tanto. Realmente tu prioridad es en tus clientes. So, eso me sorprendió un montón. Yo no pensé que yo iba a estar yendo a diferentes lugares todo el tiempo. O sea, yo manejaba a la escuela, después iba al trabajo, después iba al otro trabajo. O sea, trabajas mucho. So, yo siento que los primeros 2 años yo estaba agotada físicamente, emocionalmente todo el tiempo. Y es que aprendes tanto de ti. Esto creo que es la parte más difícil. Que estás tomando todas estas clases donde aprendes mucho de tus relaciones actuales, de tu familia, de tus exparejas. Entonces estás como procesando mucho, 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 mucho. Y mi programa, aunque sea, te tira a dar terapia muy rápido. Y en verdad, en el momento estás como, wow, ¿qué les pasa? Pero honestamente yo estoy muy feliz que fue así porque, como dije, me siento muy segura. Tengo muchas horas dentro de que estoy dando terapia. Cuando hable de las 1500 horas, son 1500 horas que he estado sentada con alguien, o con dos personas, o en un grupo. Literalmente 1500 horas de yo dando terapia, más nada. No cuenta todas las otras cosas afuera. Le llaman como direct hours versus indirect hours. Eso fue la cosa que más me sorprendió. Y súper linda, pero súper difícil. Es la verdad. Yo a veces pensaba, ay, ¿por qué escogí esta profesión? O sea, a veces quería solo estudiar algo que no sea emocional, porque todo era emocional y todo te impacta, porque estás aprendiendo súper intensamente de cómo los humanos funcionan. Entonces, obviamente, todo te impacta. De verdad que esa fue la parte más difícil. Las clases no eran tan difíciles en términos de los ensayos y los proyectos y los temas. Sí da miedo porque estás a nivel doctorado y pues está aprendiendo un montón de cosas. Sí es mucho, pero para mí no fue tan difícil. Lo más difícil fue la parte emocional. Me sorprendió mucho cuánto impacta mi vida personal. Y esto es algo que hablamos un montón en el programa. Yo lo hablo mucho con mis amistades que están en el programa, que cambia la forma que ves tus amistades y cambia la forma que las otras personas te tratan. A veces quieren información de cómo deberían de manejar diferentes situaciones. Entonces, a mí me ha sorprendido que ha impactado mucho mi vida personal y he tenido que poner más límites en mi vida personal porque si se pone fuerte. Y parte es que te gusta hablar de todas estas cosas y a veces es como ya, suficiente. Quiero reírme. Quiero como lightness. Otra cosa que me sorprendió es cuánto iba a trabajar. Yo no me esperaba estar trabajando tanto en términos de clientes. Eso sí, yo no me esperaba. Yo empecé mi programa en septiembre y en octubre ya tenía clientes. Ya tenía como 11 clientes en octubre. So fue bien rápido. Bien, bien, bien rápido. No, no me esperé eso. Dentro del programa, conté, yo trabajé en 7 lugares diferentes en 4 años. So, es mucho y yo creo que yo soy de las personas que menos ha trabajado en lugares. En verdad, eso no es verdad. Yo conozco personas que han trabajado menos, pero conozco muchas personas que han trabajado más. Yo tengo mis otros proyectos fuera de la escuela, como Bloom, que
le dedico mucho tiempo, entonces, ya. So, sí, trabaja un montón. Otra cosa que me sorprendió es cuánto crecí. No pensé que iba a crecer tanto, ambos profesionalmente y también emocionalmente. Fue muy, muy, muy interesante. Mi primer año, yo me recuerdo decirle a una de mis amigas que tenía miedo, que no siento que cuando nos toque tiempo para graduarnos, me iba a sentir lista. Como hay tanto que aprender, hay tanto que aprender. Y todavía siento que hay demasiado que aprender. O sea, voy a seguir aprendiendo forever. Pero no aprendí. Aprendí mucho. Aprendí mucho, 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 mucho. So, yo creo que las horas de experiencia para mí han sido la parte más valiosa. Otra cosa que me ha sorprendido, que fue bastante cool, es darme cuenta que cada psicólogo tiene su personalidad y su forma de hacer terapia. Obviamente seguimos teorías, todos como que escogemos nuestras propias teorías que utilizamos, pero que al final del día eres tú quien decides cómo va a enseñar tu personalidad, si va a hablar malo, yo hablo malo, sorry mami papi, pero es mi personalidad, si va a ser sarcástica o no, si va a ser seria. Entonces eso me pareció muy cool, de que al final del día yo sé que hay muchos psicólogos que wouldn't agree con un montón de cosas que yo estoy haciendo, y hay muchos que sí. Y eso es parte de tú realmente creas tu propia identidad, y eso me parece muy, muy cool. Y también muchos nervios, porque sé que lo estoy haciendo bien o mal, pero si algo he aprendido de la psicología que no hay bien o mal. Hay diferente y hay mejor para diferentes ocasiones que otras. Lo último que me sorprendió es cuánto puedes hacer con el doctorado si lo deseas. Hoy en día yo creo que pensamos el doctorado como dos opciones. Y aunque sea yo lo veía así, porque mi programa te requieren hacer 500 horas de terapia y 100 horas de assessment. ¿Qué significa? Que yo veía dos rutas, terapia y evaluaciones. Pero en verdad hay muchas otras cosas que puedes hacer. Yo conozco psicólogos forenses que hacen la verdad que ni sé, hacen como un montón de evaluaciones para la corte, pero también hacen, no sé ni cómo se llama, como que van a la corte como insert name here, I don't really know how it's called. Y esa persona le encanta. Y eso es algo que no te enseñan en el programa. Tú tienes que buscarlo. Obviamente puedes hacer research si lo deseas. Yo no hago eso. Puedes consultar. Nosotros tuvimos una clase de consultoría psicológica y me pareció muy interesante. Así que hay muchas cosas. No te tienes que limitar em, de qué vas a hacer después. Creo que, aunque sea mi programa, muchas personas tenían la mentalidad un poquito cerrada. Y se me hacía difícil pensar en grande cuando estaba ahí. Y mientras más me alejo, más me puedo dar cuenta de que hay muchas cosas que puedes hacer. Al final del día sí te conviertes en un experto. Ok, ¿cómo funciona un PsyD? Les voy a hablar de mi experiencia porque todos los PsyDs son un poquitito diferentes y, bueno, pues cambian. Como ya dije, horas clínicas. Tienes que hacer 500 de terapia y 100 de evaluaciones. Puedes hacer mucho más. Como les dije, yo llevo 1500. Así que, aunque el mínimo es 500, todo el mundo hace mucho más. Todo el mundo hace mucho más. Mi programa, yo no sé si eso es mucho en comparación con las universidades en otras partes, porque cuando nosotros estamos solicitando a internship, que es tu último año, muchos lugares tenían un mínimo de horas. Y yo vi 300 horas como mínimo de horas, que para mí me parece súper poquito porque mi primer año ya tenía más de 300. So, eso me pareció muy interesante. Honestamente, no sé otros programas o tuviera que preguntarle a otras personas de cuáles son sus requisitos. Como dije, esta ha sido mi parte favorita. Para mí, dar la terapia ha sido mi parte favorita. Te supervisa un psicólogo que está licenciado, so tú trabajas bajo su licencia. La parte más importante para mí ha sido tener supervisores buenos, con quien yo me lleve bien. Porque al final del día, tú vas a tener que hacer lo que ellos te están mandando a hacer. Tú trabajas bajo su licencia. Yo he tenido supervisores que no estoy de acuerdo con algunas cosas y tengo que hacer lo que ellos me dicen.
porque es su licencia. Si algo pasa, a quien los van a demandar es a ellos. Creo que es muy importante que cuando estés escogiendo dónde vas a trabajar dentro del programa, que para mí lo más que me ha ayudado es escoger basado en el supervisor. Mi primer año yo lo escogí basado en el supervisor y después todos los años, that's not true, no todos los años, pero los años que he escogido mi internship, dependiendo del supervisor y cómo nos fue en el interview y cómo creo que vamos a poder trabajar juntos, han sido mis años favoritos porque estamos en la misma página. Ahora mismo mi supervisor, yo lo amo y a veces él me dice cosas y yo, nada, yo no voy a hacer eso. Y él, no, pero, y me empuja y entonces se siente bien, bien, light. Pero si tienes un supervisor que piensa muy diferente a ti, pues es difícil porque vas a como chocar. So, ese es mi biggest advice, honestamente. Mis supervisores es donde más he crecido. Uno de mis supervisores favoritos me empujaba mucho, que yo le decía, no. Él decía, ¿será que le puedes decir esto? Y yo, no, estás loco. Y después lentamente, pues yo, ok, lo voy a intentar, así con miedo ahí, yo diciéndole al cliente lo que sea que me dijo él que le diga. Después de las horas clínicas, tienes las clases. Eso, pues obviamente, cada doctorado va a tener sus clases y un montón de clases que son requisitos por APA. Mi programa tiene un doctoral paper. Muchos programas tienen una tesis. La tesis es más grande que el doc paper. En mi programa te dejan ser muy creativo cuando viene a tu doc paper. Entonces yo no estoy haciendo research de verdad, tipo yo no estoy collecting data, porque research is not my thing. Yo creo que soy una persona muy práctica y mi doc paper, pues ellos me permiten ser creativa con eso. Yo estoy haciendo un currículum de sex education para mujeres latinas en español. So, en verdad me como identifico mucho en términos con mi doc paper porque es algo que puedo utilizar en el futuro. Obviamente, si haces un PhD no te van a dejar hacer eso, 100% vas a tener que hacer un research. Mucha gente dice que la diferencia entre PsyD y PhD es que PsyD es más clínico y PhD es más research heavy. Y yo creo que eso es 100% verdad. Y el último es el internship, tu último año. Muchas veces las personas dicen que cuando vayas a estar buscando programas, que veas el match rate. Porque te da, como que puedes entender si las personas, los estudiantes, pudieron match en el primero o segundo round de su último año. So, básicamente, ¿cuánto los prepararon para su internship year? Sí, tienes que tener un high match rate. Y después, el último año, pues trabajas en tu internship, que no sé por qué le llaman internship, porque es un full-time job. Pero básicamente es el último año, trabajas en ese lugar, las 40 horas a la semana, normalmente un poquito más, y ya, y después te gradúas. Es un montón. El commitment es grande, no solo en términos de económicos, pero también en términos de tiempo y de energía emocional y todo esto. No vas a tener tiempo para trabajar durante tu PsyD. Había como una persona en mi programa que trabajaba. Obviamente todos trabajamos un poquito. Yo tenía diferentes trabajos, pero poquitos, como escribía blogs para una psicóloga y hacía babysitting y hacía diferentes cositas, pero no tenía tiempo para un trabajo porque tu calendario está completamente, completamente lleno. Especialmente mi segundo año fue mi año más fuerte y yo me recuerdo mi actual schedule era a veces de 7 a 7, de 9 a 9, completo. A veces ni con tiempo para almorzar. So, por eso yo digo que la parte más difícil era cuán intenso era, porque era un montón. Estar en clase todo el día, después estar con clientes 10 minutos después tienes otro cliente, después tienes que escribir tus notes, después tienes que hacer un ensayo, es mucho. Vamos a la última parte que son las preguntas. La primera pregunta que me hicieron es que si tuve una graduación para la maestría. Sí tuve una graduación para la maestría, pero yo no fui. Actually, nuestro programa éramos como 36 inicialmente cuando llegamos. El primer año se fueron como 6 personas. La mayoría de las personas que se fueron tenían una maestría. I'll say that. So, te da de pensar que quizás dijeron, ok, en verdad no vale la pena
Solo una persona de mi programa fue a la graduación y mandó una foto por el group chat y dijo que su mamá la obligó a ir a la graduación. Honestamente, para mí no fue tan big of a deal en esos momentos y teníamos muchas cosas que hacer. O sea, no tiene la maestría, pero seguíamos trabajando y haciendo un montón de cosas. So, no fue como un momento de celebración, genuinamente. Tristemente, los primeros 2 años son bien fuertes. Y si vas a solicitar para tu internship tu tercer año, es mucho más fuerte. O sea, nunca paras, genuinamente. Yo recomiendo tomarte tu último cuarto año, porque mi cuarto año ha sido mi año más tranquilo. Y anyways ha sido intenso, porque la parte del internship ha sido larga. Ok, otra pregunta que me hicieron, si ya tengo mi maestría, si el doctorado es worth it y Estados Unidos versus PR. So, obviamente yo no te puedo contestar esa pregunta porque yo no soy tú. Tú tienes que tomar las decisiones que sean mejores para ti. However, esto es lo que te recomiendo. Primero, hablar con gente que tiene maestría, que tiene SID y que tiene PhD y preguntarles cuáles son sus experiencias. Segundo, preguntarte cuál es tu meta. ¿Por qué te interesa ir por un doctorado? Porque el doctorado te puede abrir un montón las puertas. En mi programa, cuando empezamos, mitad de las personas ya tienen una maestría. Y a mí me parece eso muy interesante porque haría una maestría si no tienes que hacer una maestría antes de hacer el doctorado. So, yo le pregunté a mucha gente por qué sentiste la necesidad de regresar a hacer un doctorado y todo el mundo en mi programa me dijo que no se sentían listos, que querían más entrenamiento, sintieron que la maestría fue muy poco. Pero eso fue lo que ellos me dijeron. Like, that's all I can have. Yo he visto mucha gente en TikTok que tiene maestría y están muy felices. Y conozco gente que tiene su maestría, si son terapeutas, y les va súper bien y están súper felices y no tienen interés de hacer un doctorado. Así que tienes que decidir lo que es mejor para ti, genuinamente. Especialmente si quieres hacer otra cosa que sea terapia, pues quizás sí vale la pena. Económicamente tienes que considerar eso. Es un investment bien, bien, bien grande. Como estaba hablando antes de las finanzas, tienes que ver en qué áreas va a hacer dinero. Y yo creo que vamos a ver cómo me siento sobre esto en 2 o 3 años. Pero yo creo que hay dinero si estás puesta para encontrar las oportunidades. Yo creo que tus metas y tu norte es muy importante. Y lo último que digo en términos de Estados Unidos versus Puerto Rico, honestamente eso también depende de ti. Yo estoy bien feliz que lo hice en Estados Unidos por muchas razones más personales. Pero una de las cosas que yo sí diría es que si estás acostumbrada a vivir en Puerto Rico y nunca has vivido en Estados Unidos, hacer el cambio para un doctorado va a ser bien difícil. Así que yo te preguntaría, aparte de la parte económica, que va a ser muy diferente, ¿cuán bien tú te ajustas al cambio? Porque yo me ajusto bastante bien. O sea, yo me he mudado cada año desde que tengo 18 años, me he mudado a diferentes lugares, he vivido en diferentes países. Eso no es un problema para mí, pero para alguna gente sí es bien grande. Y yo he notado en mi programa, han habido personas que se les ha hecho súper difícil ajustarse y está haciendo doctorado. Ya eso es suficiente. On top of todo lo que la vida te trae, on top of ajustarte a estar fuera de tu comunidad, es mucho, de verdad es mucho. So, yo sí me preguntaría ser honesta contigo mismo de cuáles son tus metas y qué es lo que quieres, qué es lo que quieres y qué es lo que estás dispuesta a hacer. Yo me metí a hacer un poquito de research en Reddit y vi muchas personas diciendo de que quieren trabajar durante su doctorado y yo también quería hacer eso y en verdad eso no, lo más seguro no va a ser posible porque sí es mucho. Que lo puedes hacer, pues lo puedes hacer trabajando en los weekends, pero no sé cuánto va a poder sobrevivirlo. De verdad es mucho, como que te tienes que cuidar mucho. La última pregunta es que si tuvieras que empezar de vuelta, si siguiera eligiendo el camino del PsyD. Honestamente, sí, no lo quisiera hacer de vuelta, porque fue fuerte. Pero si lo tuviera que hacer de vuelta, yo creo que sí. Ahora mismo me siento muy segura de mi decisión. Me siento muy emocionada de estar licenciada. Yo ya me siento como más lista como el proceso es muy largo, es muy, muy, muy largo. Y
yo estoy en mi cuarto año, ahora mismo estoy terminando mi cuarto año. Voy a mi internship el próximo año y después me voy a mudar a Nueva York. Y si me licencio en Nueva York, lo cual lo más seguro lo voy a hacer, van a ser 2 años más hasta que estoy licenciada. ¿Eso qué significa? Que son 7 años después de tu bachillerato hasta que estés licenciada como psicóloga clínica. El proceso sí es bien largo, pero me encanta lo que hago. Yo amo arte terapia y amo las experiencias y el entrenamiento que yo he tenido. Ahora mismo estoy trabajando en una clínica de ansiedad, voy a hablar de eso más en otros episodios, pero ese entrenamiento tan específico ha sido tan interesante y no sé, realmente no solo ese, pero para mí haber tenido toda esta experiencia, 7 lugares que trabajé y pues el último que va a ser el próximo año, va a ser 8 antes de graduarme, pues me permitieron trabajar con diferentes poblaciones, edades, en español e inglés, evaluaciones, parejas, grupos, niños, viejos, todo. Como depresión, ansiedad, trauma, esquizofrenia, like, psicosis, inpatient, outpatient, like todo. So, por eso estoy muy feliz, porque en mi mente, yo no sé si esto es verdad, pero en mi mente, una vez te gradúas va a ser más difícil experimentar con diferentes poblaciones y diferentes lugares. Entonces, eso sí ha sido algo que me ha gustado un montón, que yo sí puedo tener un montón de experiencias y estoy más clara de lo que quiero, que en 2 años en una maestría no iba a poder hacer. De esa parte estoy muy feliz, pero no les voy a mentir que estoy loca ya por estar licenciada y estar haciendo dinero. O sea, esa parte sí frustra, definitivamente frustra. Pero he amado mi entrenamiento, particularmente la parte de terapia y los supervisores. Y sí, en verdad me encanta la terapia. Like, yo me gusta un montón, de verdad me gusta un montón. Cuando me voy de vacaciones y regreso, estoy como, ay, extrañé a mis clientes y no sé, es muy cool, pero tiene sus pros y sus cons. Si tienen alguna otra pregunta, yo sé que este es un tema que puedo hablar por mucho tiempo realmente porque hay demasiadas cosas que considerar. Si tienen alguna otra pregunta, por favor déjenme saber en los comentarios de Spotify o de Apple Podcasts. Puedes poner comentarios. Y si te gustó este episodio, compárteselo a una amistad, a quien sea que crees que le pudiera ayudar. Y dame un little rating si te gustó. Dame follow o dale un rating para escuchar un poquito de ti. Y nada, los veo en el próximo episodio. Gracias por escuchar. Bye.